Mira, en EDIPRO, que es uno de los voceros que vamos a tener ahora a partir de este minuto en el programa, te dicen: ahorra dinero, gana tiempo, aumenta la seguridad, vive tranquilo. Es parte de la promesa de vivir tranquilo, ¿no? Cuando tú vives en comunidad, quienes lo hacen, quien vive en edificio, en condominio, sabe que no siempre es fácil vivir tranquilo. No es lo mismo ser propietario que arrendatario. Muchas veces arrendatarios, algunos ya nos escriben a través de WhatsApp, dicen, por ejemplo, tengo los vidrios rotos y nada, me dicen, bueno, hable con el propietario y que él lo arregle, que él lo vea. ¿Cómo se hace para vivir bien en comunidad? Estamos con José Miguel Oyarzo, cofundador de edipro.cl. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También está junto a nosotros al teléfono Gonzalo Guerrero. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a este Mediodía en ADN. Hola, Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también. La primera pregunta, deberes y obligaciones, Gonzalo, desde el punto de vista del derecho que tienen los copropietarios de un condominio, sea este un edificio, sea este un conjunto de casas dentro de un perímetro determinado. A ver, existen innumerables deberes también que están, pero generalmente los más importantes y los que, para efectos de las preguntas que tú estás realizando, es concurrir al gasto de mantención de la copropiedad. Eso es lo primero. O sea, y generalmente aquí hay una cuestión que es sumamente importante, porque generalmente se producen estos deterioros o se producen alguna cuestión que hace necesario, por ejemplo, la mantención de jardines en el caso de los edificios o la mantención de la propiedad en aquellas áreas que son comunes y que es necesario tenerlas, por ejemplo, unas condiciones para el disfrute de los copropietarios. Es necesario que todos estos concurran al pago de aquellas situaciones y eso es un deber. Ahora, dentro de los derechos está también el gozar de estos bienes comunes. Dentro de estos derechos también están en la utilización de los mismos, está en participar de la asamblea de copropietarios, está en los derechos a pedir rendición de cuentas, en este caso de la administración o de la junta administradora. O sea, existen una serie de derechos y obligaciones que concurren, pero los principales son, como te decía, para ir resumiendo, el pago de las deudas para efectos de la mantención y el mantenimiento de la propiedad en buen estado, y en general en hacer disfrute de los bienes comunes, y asimismo también pedir la rendición de cuentas determinada cuando esto sea necesario. Gonzalo, muy breve, antes de darle la palabra a José Miguel Oyarzo, ¿arrendatarios y propietarios tienen iguales derechos dentro de una copropiedad, dentro de un condominio? No, a ver, hay que distinguir porque generalmente el que tiene los derechos ahí es el copropietario, pero generalmente, y me imagino que las personas que nos deben estar escuchando lo han visto más de alguna vez, el copropietario tiene que entregarle un poder al arrendatario para que el arrendatario haga uso de los derechos en este caso, porque las obligaciones generalmente eso está pactado en el contrato. Por ejemplo, el pagar los gastos comunes, el arrendatario generalmente los paga y está obligado a ello, pero para utilizar los derechos que le corresponden al copropietario tiene que estar legalmente mandatado para ello. O sea, desde esa perspectiva no tiene los mismos derechos el arrendatario que el copropietario. Ahora, en ese sentido, José Miguel, ¿cómo se resuelven esos problemas ustedes desde edipro.cl? ¿Cuáles son las alternativas que plantean a la comunidad para poder lograr esto que es vivir en armonía, poder hacer ejercicio de sus derechos, pero también cumplir con los deberes? Que muchas veces hay gente que se va retrasando permanentemente en el pago de los gastos comunes, lo cual dificulta el mantenimiento de la copropiedad. Exactamente. EDIPRO es una plataforma enfocada en 3 pilares. El primero, el más popular, de hecho, el que más se usa, el área financiera y contable, que va en ese sentido, en mantener ordenadas las cuentas, pero por sobre todo mantenerlas transparentes. Ese es como nuestro mantra en la empresa, transparentar la gestión de los administradores. Y si bien los copropietarios pueden exigir la rendición de cuentas y tienen que exigir rendición de cuentas, también hoy día las herramientas tecnológicas te permiten no tener que exigirlas, sino que revisar en todo momento y en todo lugar las cuentas de la edificio. ¿No es una administración online ustedes lo que plantean, o sí? No, es una herramienta para la administración y por sobre todo para los copropietarios. O sea, yo como copropietario, si tuviera EDIPRO, por ejemplo, el software podría ver qué está haciendo mi administrador, ver cómo está el estado de cuenta. ¿En qué se diferencia eso de que te manden la información como te la hacen normalmente a través de un informativo en papel, que te lo entrega el conserje, que te dice, mira, aquí está la lista de los gastos comunes y tú puedes ver quién pagó, quién no pagó, los sueldos de las personas que trabajan allí, los gastos que se han hecho, en fin, todo lo que tiene que ver con una comunidad? Es que el papel y en general los documentos que te entregue la administración no siempre son necesariamente fieles a la realidad. Y ese es un tema que... A ver, ¿cómo así? Uno hace fe pública de que si la casa 15 no ha pagado los gastos comunes, eso es verídico.
Sí, pero por ejemplo yo le puedo estar cobrando menos a la casa 15 porque en la casa 15 son amigos míos. Lo hemos visto en EDIPRO, ahora que estamos trabajando en... ¿Así tal cual? En esto, así tal cual. Copropietarios pagan, hay copropietarios que pagan menos, y lo importante es que los gastos que se pagan en el edificio, alguien los tiene que cubrir. Y si no los está cubriendo la casa 15, lo están cubriendo todas las demás casas. Y ese es el punto. ¿Y ustedes han descubierto casos de esa naturaleza, efectivamente? O sea, el caso más lamentable y también interesante fue cobros de gastos comunes con colillas, con talonarios de recibo duplicados. Entonces, un copropietario iba y pagaba y le entregaban un recibo. El recibo, por ejemplo, el número 1 del pago del gasto común. Ya. Después iba el otro copropietario y le entregaban el 1 del otro talonario. Entonces, la persona que estaba recaudando se estaba quedando básicamente con la mitad de la recaudación, todos los meses. Ahora, en ese sentido, Gonzalo Guerrero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ¿cuáles son las principales fuentes de conflicto que se genera en la vida en comunidad? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si una persona de manera ya consuetudinaria se atrasa en el pago de los gastos comunes? ¿Se le pueden, por ejemplo, interrumpir los servicios básicos, luz, agua, gas? Así es. O sea, básicamente la ley autoriza para que después de un cierto periodo de tiempo, generalmente son 3 meses, de hecho, a que la administración pueda interrumpir los servicios básicos y también demandar el pago de esto al juzgado de policía local cuando existe conflicto al respecto de aquella situación. Perdón, ¿y es la administración la que tiene el derecho legal de cortar el suministro de la luz, del agua o del gas si una persona se atrasa más de 3 meses? Justamente, y también el copropietario, en el caso, por ejemplo, hay que hacer la distinción entre arrendatario y copropietario, porque el arrendatario también podría solicitarle al copropietario, el copropietario podría solicitarle a la administración también que hiciera uso de esos derechos, por ejemplo, cuando la persona no ha pagado el gasto común y le están cobrando el gasto común al copropietario en vez del arrendatario. Entonces, esos derechos generalmente se reservan en los contratos de arrendamiento, pero sí, la administración tiene ese derecho y ese derecho está específicamente consagrado en la ley. A ver, respondable, José Miguel, a Rodrigo, que nos plantea lo siguiente. Rodrigo Salvo, Iván, ¿y cómo se demuestran los respaldos de las boletas y facturas? Porque el informe, claro, solo está escrito y te dice, mira, aquí está, pero uno ¿cómo puede decir? A ver, usted me dice que gastó, no sé, X cantidad de dinero en útiles de aseo, por decirlo, que es una cuestión súper común, utensilios de aseo. ¿Cómo podemos tener un respaldo de eso? Eso es exactamente lo que hace la plataforma. A ti te llega la colilla por email, haces clic en el gasto que quieres revisar y entras con tu usuario y contraseña a la plataforma y puedes ver absolutamente todos los egresos que se han generado en el edificio y ver, por supuesto, los comprobantes de esos egresos. Ahora, en el contrato uno puede explicitar, por ejemplo, que el arrendatario podría ser representante del departamento de la comunidad. Por ejemplo, si tú eres arrendatario, tú podrías llegar a un acuerdo con el dueño de la propiedad para decir, ya, frente a esta comunidad yo voy a tener iguales derechos que si fuese el copropietario. Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, absolutamente, Iván. O sea, no, en ese sentido no hay ninguna limitación en el contrato que impida a que el dueño de la propiedad delegue de forma inmediata en el contrato de arrendamiento la posibilidad de que el arrendatario sea el representante. Como una alegación de derechos o algo así. Sí, justamente, en este caso una delegación de facultades y básicamente para que el arrendatario, que yo creo que acá, yo creo que este es el punto, la disponibilidad de información y la transparencia de la información. Aquí las personas lo que quieren, mientras más información y más mecanismos de información existan respecto de los gastos de una comunidad, va a ser mucho mejor. Es ahí donde se genera la mayor fuente de conflicto hoy día respecto a la copropiedad y entre los arrendatarios y las administraciones, porque se señala que no se tiene mayor conocimiento de dónde salen estos gastos, por qué se está gastando, en el ejemplo que tú ponías, en útiles de aseo. Que es como lo más común, ahí uno dice, tanto se limpia aquí, uno dice... No, y justamente, y en segundo lugar también lo importante es hacer uso de las facultades que otorga la ley, específicamente en la asamblea de copropietarios, ya sea uno copropietario o arrendatario, efectivamente asistir para que realizar los actos de fiscalización correspondientes, como son las auditorías que se pueden realizar a cualquiera de las administraciones de los edificios para efecto de ver si es que se está gastando lo que corresponde y se está cobrando lo que corresponde. Ahora, nos dice un auditor que parece conocer bien del tema, habla sobre los quórum que se requiere para que la asamblea funcione, que son del 70%, que es Rodrigo Salvo, y también plantea que si el reglamento de la comunidad no establece multas, no se puede hacer nada. Ojo, es el
reglamento el que manda. Desde tu experiencia, José Miguel Arzo, ¿el reglamento puede estar por sobre aquello? O sea, si en el reglamento de la comunidad no se establecen multas, por ejemplo, para quien no hace el uso adecuado de las áreas comunes o para quien se atrasa de manera permanente en el pago de sus responsabilidades. Por regla general, un reglamento nunca puede estar por sobre la ley, pero la ley de copropiedad tiene muchas cosas que dice explícitamente: esto se va a hacer así, excepto si el reglamento interno lo dice de otra manera. Y efectivamente, las multas son, podríamos decir, el trending topic del reglamento interno. Suele ser lo que más se cita para en todas las asambleas. Siempre hay al menos una pequeña discusión sobre si las multas están muy altas, sobre si hay que subirlas y hemos visto también muchas cosas curiosas respecto a las multas bastante curiosas sobre animales que no se pueden pasear sin correa en el patio. Si tu perrito anda sin correa, una multa de una UF fue lo... ¿Y eso es legal? Sí, porque ¿no? A ver, Gonzalo, hay una opción distinta. ¿Es legal? O sea, a ver, en ese caso yo concuerdo absolutamente con lo que dice José Miguel. O sea, que esto es... la ley en ese aspecto tiene bastantes silencios, podríamos decirlo, y mucha delegación al reglamento. Ahora siempre uno tiene la posibilidad de reclamar la multa en los juzgados de policía local, respecto de que si la multa es legal o no es legal, si es que está bien pasada. Pero si en el reglamento de la comunidad se dice, por ejemplo, algo tan específico como pasear en las áreas comunes de esta copropiedad a los animales con correa, no hacerlo, tendrá una multa, y le ponen una UF, por decir algo, o una UTM. Claro. Uno dice, bueno, pero eso puede ser un poquito arbitrario, no será mucho. ¿Por qué un condominio me da a multar de esta manera? ¿Uno puede luego alegar la legalidad o ilegalidad de aquello? O sea, básicamente el establecimiento de la multa o la acción que podría ser susceptible a una multa o no podría ser cualquiera, pasear el perrito, o que por ejemplo se me desprenda, no sé, por ejemplo dejar un papel caer en el área común pensando que es basura. Pero el tema de ahí ya radica en la legalidad de la imposición de la multa, básicamente, en cómo yo voy a probar realmente de que esto fue así. Muchas veces el establecimiento de estos reglamentos se presta para arbitrariedad, en el sentido de que muchas veces hay personas que dicen, oye, me están pasando una multa por generación de ruidos molestos, que también es otra fuente también de bastante conflicto, y generalmente no era yo el que lo estaba haciendo, era el vecino del departamento de arriba o el del departamento de al lado. Entonces, ahí es donde comienza la discusión sobre la legalidad, básicamente. ¿Cómo yo pruebo, o cómo en este caso yo desvirtúo respecto de la administración si es que yo realicé o cometí la conducta que me están imputando? O sea, y eso básicamente hay toda una discusión de bastante legalidad. A través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-7772-7572, nos escribe Carolina desde Santiago. Dice, por favor, preguntar si los arrendatarios tienen derecho a asistir a las reuniones con la administración. A mí me han dicho que no puedo, que solo son los dueños. José Miguel. Sí, pueden. Listo, pueden. No, ¿Y si la administración te dice, no, sabe que esto es una reunión de copropietarios? Entiendo que con eso están equivocados. Creo que el abogado podría ayudarnos con esto. A ver, Gonzalo. Sí, José Miguel tiene, o sea, como lo habíamos señalado, teniendo la delegación del poder debidamente presentada ante la asamblea. Pero tiene que tener esa presentación de poder, o sea, una persona que vive en condominio y es arrendataria, si no tiene esta representación de poder dado por el dueño de la propiedad, no podría asistir entonces. Justamente, uno tiene que acreditar las credenciales que lo habilitan para asistir. O sea, en ese caso no son las reuniones de este tipo de asamblea de copropietario, incluso. O sea, uno tiene que pensar un poco en la lógica de lo que la ley generalmente regula, que cuando uno se presenta en una reunión que dice relación con los intereses de una propiedad, sea cual sea, uno tiene que acreditar los derechos que uno está, en este caso, alegando que tiene. Lo mismo sucede en una asamblea de socios de un club deportivo, lo mismo sucede en la asamblea de socios de una sociedad anónima, lo mismo uno debe acreditar en este caso de que uno tiene los poderes para asistir, otorgado en este caso por el propietario del departamento o de la casa que yo estoy habitando en el caso de ser arrendatario. Claro. A ver, más preguntas a través de WhatsApp. Nos escribe Pablo Ahumada desde Villa Alemana. Dice, yo vivo en un condominio, dice, donde mi casa está por fuera del condominio, a diferencia de las otras casas que están dentro, y además hacen uso los conserjes. Los que estamos por fuera del condominio y pagamos alrededor de 20.000 pesos en promedio y no tenemos
ningún beneficio. Nos cobran aseo, cosa que nadie va a pasar una escoba, nos cobran luz de postes que están dentro del condominio y nos cobran agua por regar los jardines que están dentro. En ese caso en lo particular, él no pertenece a este condominio, por la descripción que él hace, él está fuera del condominio. Así es, debería considerarse un condominio independiente para efectos prácticos. O sea, deberían hacer ahí dos entidades legales distintas. De hecho, tengo entendido que eso se puede hacer, pero que no es muy simple y es más bien un cacho. De todas maneras, nosotros hemos visto que hay condominios que operan con cierta libertad respecto a cómo se reparten los gastos comunes, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez veíamos un edificio donde los primeros 2 pisos no pagaban el gasto de mantención de ascensores porque básicamente no usaban ascensores. Mira, más preguntas a través del Twitter. ¿Qué pasa cuando la administradora no cumple la mantención y no se comunica con la comunidad de arrendatarios? Eso nos dice Diego Arriagada. Jorge Valenzuela, más preguntas tanto para José Miguel como para Gonzalo Guerrero. Escribe Jorge Valenzuela, ¿y si roban dentro del mismo condominio, qué medidas se pueden tomar? Además de grabaciones, ¿se observa el robo? También nos dice Alexander, viví 5 años en el departamento, me cansé de vivir en comunidad, muchas prohibiciones y multas exageradas. Juan nos dice, ¿qué pasa en el reglamento cuando la sanitaria cobra en forma abusiva el agua y no se alega? Bueno, ahí hay varias interrogantes. ¿Qué hacer frente a una administración que no responde o que realiza cobros abusivos? Primero, que lo cambien. José Miguel Oyarzo, cofundador de EDIPRO. Recomiendo que lo cambien. Ya, pero no es tan sencillo como eso. Para pedir cambio de administración, tú tienes que tener primero una asamblea, entiendo, y hacer un llamado a asamblea, tener la concurrencia de más del 70% de los copropietarios y luego contar con el apoyo de ellos, pues. Claro, eso se tiene que gestionar a través del comité. Hay que pedirle al comité que llame a una asamblea extraordinaria o esperar a la asamblea ordinaria, que esas tienen un quórum menor, tengo entendido. Pero claro, si el administrador es malo, hay que sacarlo. Hay administradores buenos de sobra en Chile. Gonzalo Guerrero, como profesor de la Facultad de Derecho de la Católica, nos insisten en el punto, parece ser uno de los puntos de conflicto importantes de vivir o no en comunidad. Dice Iván, los arrendatarios pueden asistir, pero no pueden votar si no tienen el poder del propietario. O sea, podría asistir solamente una persona para informarse de lo que está ocurriendo, pero para votar, para ejercer sus derechos, legalmente tendría que tener esta representación. ¿Cómo se consigue, cómo se obtiene? ¿Notarialmente? ¿Es un trámite así sencillo? Debería estar en el contrato, de hecho. Sí, o estar específicamente, como dice José Miguel, estar en el contrato desde un principio delegado de esa forma, o es un poder simple. Generalmente, cuando se realizan las asambleas de socios, a mí me ocurre en el edificio en el cual yo vivo, llega dentro del llamado a la asamblea de socios, en la hoja del reverso tiene que llegar también las instrucciones del poder. O sea, mientras más transparencia exista, insisto con ese punto, pero es un poder simple, no es un poder que requiera acreditación legal. Ahora, generalmente, siempre es bueno uno resguardarse, hacerlo ante notario, a través de firma simple, ante notario, donde firmen las dos partes, no hay ningún problema. Y lo otro, llevar una copia de la escritura, una fotocopia simple también de la escritura, donde claramente se evidencie de que es el dueño de la propiedad el que le está entregando el poder a la persona ahí sindicada para efectos de ser el representante en la asamblea. José Miguel quiere decir algo antes de cerrar el tema. José Miguel. Sí, para cerrar, el que hecho puede representar no tiene que ser necesariamente el arrendatario. Yo puedo, por ejemplo, si estoy de viaje, dejarle el poder a mi papá, a mi tío, a mi hermano, para que me represente. No tiene que ser el arrendatario, y por sobre todo la administración no puede decir de manera arbitraria, los arrendatarios no pueden participar en la asamblea o no pueden votar. Si hay un papel que lo dice de parte del dueño, simplemente puede. Bien, pues José Miguel Oyarzo, cofundador de EDIPRO, Gonzalo Guerrero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. A ambos, muchas gracias por concurrir, por hablar sobre este tema acá en Mediodía, en el que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, José Miguel. Que tenga muy buenas tardes. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato, no te vayas.